Dolores perdió a sus padres muy temprano. Murieron en un accidente de coche cuando ella tenía solo 2 años. Su tía biológica, Jimena, la hermana mayor de su madre, la adoptó. Jimena, para ser sincera, no sentía mucho cariño por Elena, la madre de Dolores. La hermana menor era hermosa y refinada, y siempre tenía muchos admiradores. Una vez, en un café, conoció a un hombre alto y guapo llamado Víctor. Era un viajero. Víctor invitó a la chica a ver juntos una película sobre un viaje alrededor del mundo en un globo aerostático. Pasaron un buen rato juntos y la película les dejó una gran impresión. Víctor resultó ser un compañero encantador e interesante. Sabe tanto y ha estado en tantos lugares. Elena hablaba admirativamente sobre su nuevo conocido. No es el adecuado para ti, cortó Jimena, pragmática. Solo es un holgazán descuidado. Te deslumbrará y luego te dejará. Sin embargo, Elena no escuchó a su hermana. Siguió viéndose con Víctor. Los jóvenes se enamoraron y se casaron 3 meses después. Jimena consideró este paso más que imprudente y desaprobó el matrimonio de su hermana. Víctor seguía sin quedarse quieto y llevaba a su esposa a todas partes. Viajaron por todo el país y ocasionalmente al extranjero. Jimena consideraba este estilo de vida extraño. Estaba acostumbrada a quedarse en un lugar, cuidar de la casa y el jardín y criar hijos. Cuando nació Dolores, Jimena pensó que todo cambiaría, pero los padres de la niña seguían viajando, dejando al niño al cuidado de una niñera. Cuando ocurrió el accidente de coche, Jimena no tuvo más remedio que llevarse a la niña consigo. Ella misma tenía 4 hijos. Dolores se convirtió en el 5.º niño de la familia. Por supuesto, Jimena, que sostenía toda la casa, no podía dedicar mucho tiempo a la niña. Y tampoco quería realmente. Hay suficientes problemas como para ocuparse, decía Jimena gruñendo. Que esté agradecida de que la llevamos con nosotros en lugar de enviarla a un orfanato. Los hijos de Jimena no tomaron bien la llegada de Dolores a casa. No querían compartir sus juguetes ni dejarla unirse a sus juegos. Sus primos mayores la molestaban, llamándola pobre huérfana. La niña lloraba constantemente. Extrañaba mucho a sus padres. Cada mañana, Dolores se subía al alféizar de la ventana de la sala de estar y, abrazando un suave osito de peluche que le regalaron sus padres fallecidos, se escondía detrás de las pesadas cortinas. Se sentaba allí durante mucho tiempo, mirando por la ventana en completa soledad. Afortunadamente, pronto ocurrió otro evento importante en la familia de Xavier, lo que cambió la vida de la pequeña Dolores para mejor. El anciano padre de Jimena se mudó a vivir con su hija. Hasta entonces, el abuelo Aurelio había vivido en el pueblo, pero le resultaba cada vez más difícil valerse por sí mismo. Así que Jimena decidió llevárselo consigo. Aurelio fue instalado en un ala separada de la casa, a la que se podía acceder pasando por el jardín. Jimena se aseguró de que su padre tuviera a su disposición la cocina y 2 habitaciones, una para dormir y otra para su taller. Aurelio había sido granjero toda su vida, pero en su tiempo libre se dedicaba a hacer elegantes estatuillas de madera y yeso. Aún no había dejado su pasatiempo favorito, en el que ponía todo su corazón. Después de la muerte de la madre de Jimena y Elena, la creación se convirtió en el único escape para el anciano. Con la llegada de su abuelo Aurelio a la vida de Dolores, un rayo de luz brilló intensamente. Desde el primer encuentro, la niña confió en el anciano. Todos los niños lo querían por su bondad y su alegre disposición. Al ver a Dolores por primera vez, el abuelo Aurelio la llamó hacia él y le pidió que extendiera la palma de la mano hacia adelante. La niña obedeció y descubrió con admiración un pequeño gatito de yeso en su mano. ¡Qué lindo!, exclamó ella y rápidamente guardó el regalo en su bolsillo. Dolores temía que sus primos le quitaran al gatito. El abuelo Aurelio frunció el ceño al notar el miedo de la niña. Él entendió que los niños mayores la estaban molestando. Esta niña necesita amor y cuidado, decidió para sí mismo.
El abuelo Aurelio permitió que Dolores viniera a su taller en cualquier momento que quisiera. Siempre estaré feliz de verte, dijo el anciano con una sonrisa amable. Y Dolores empezó a visitar a su abuelo todos los días. El viejo Aurelio leía libros con ella, la llevaba de paseo al parque y le permitía ayudarlo con las figuras. La niña aprendió a trabajar con yeso, y el tiempo que pasaba en el taller de su abuelo Aurelio se convirtió en uno de los recuerdos más felices de su infancia. Dolores creció, y con cada año que pasaba, su relación con la familia de los Xavier empeoraba. Sus primos seguían siendo groseros con ella, sin importar nada. Jimena siempre encontraba algo de que quejarse sobre Dolores. No le permitía usar la ropa que le gustaba. Una vez, cuando Dolores tenía 14 años, quiso reorganizar su habitación, pero Jimena no se lo permitió. Mientras vivas bajo este techo, seré yo quien decida cómo estarán los muebles, dijo ella. Dolores casi lloró de la indignación. Pero tía, es mi habitación y solo yo vivo en ella. Jimena apretó los labios. No hay nada tuyo aquí, recuérdalo, respondió fríamente. Los primos, que estaban tomando chocolate caliente alrededor de la mesa de la cocina, se rieron. Porque eres una pobre huérfana, dijo uno de ellos. No lo olvides, añadió otro. En lugar de reprender a los niños, Jimena guardó silencio. Dolores salió corriendo de la cocina, apenas conteniendo las lágrimas. Sabía que el único lugar donde la entenderían era el taller de su abuelo Aurelio. Dolores entró en la espaciosa habitación, iluminada por el brillante sol, y las lágrimas le rodaron por las mejillas. ¿Qué pasó, querida?, se alarmó el abuelo Aurelio. Dolores se sentó en el borde de una silla, escondió el rostro entre las manos y sollozó en voz alta. ¿Me odian, abuelo? Tal vez sería mejor ir a vivir a un orfanato que soportar esto. Ya no puedo más. El abuelo Aurelio movió una silla y se sentó a su lado. Si estuvieras en un orfanato ahora, ¿quién me ayudaría a hacer las estatuillas?, preguntó cariñosamente. Dolores se secó las lágrimas. Tienes razón, abuelo, sonrió ella. Comenzaron a trabajar. Cuando Dolores comenzó a ayudar al anciano, sus estatuillas se volvieron aún más elegantes y extraordinarias. La niña ponía todo su corazón, alma e imaginación en su trabajo. El abuelo Aurelio a menudo decía que la niña tenía un talento innato para percibir y crear belleza. Tienes un don natural para ver y crear belleza, decía el anciano con frecuencia. Cuando crezcas, podrías convertirte en una famosa artista. Pero Dolores solo se reía tímidamente en respuesta. Oh, abuelo. Todo esto son tus manos mágicas. Son ellas las que crean toda la belleza. Yo solo soy tu ayudante. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Dolores estaba terriblemente orgullosa de que su abuelo Aurelio la elogiara. Una vez, una chica sugirió al anciano que pintaran algunas de las estatuillas juntos. Aurelio, el abuelo, pensó que era una idea fantástica. Juntos fueron a la ciudad y compraron todo lo necesario para su creatividad: pinturas acrílicas, pinceles, paleta. Tan pronto como regresaron, la chica se puso manos a la obra. El anciano y Dolores trabajaron en el taller hasta tarde en la noche y ambos quedaron satisfechos con el trabajo realizado. Las estatuillas de yeso, hechas por el abuelo y pintadas por la nieta, cobraron vida de una manera completamente diferente. Abuelo, ¿qué tal si las vendemos en la feria escolar? El anciano Aurelio miró a Dolores reflexivamente. Nunca antes había vendido mis obras. Pero, ¿por qué no?, sonrió finalmente. Dolores aplaudió y abrazó al abuelo. Sus estatuillas se vendieron como pan caliente y se convirtieron en un verdadero éxito. Dolores estaba feliz y el abuelo Aurelio se regocijaba al verla. Los años pasaron y llegó el momento para Dolores de decidir qué hacer después de la escuela. Me gustaría seguir estudiando, confesó Dolores. Deberías estudiar para ser artista, dijo el abuelo. Dolores lo miró con dudas. ¿Estás seguro?,
si mi tía y primo se enteran, se reirán de mi intención. La pobre huérfana quiere ser artista. ¡Qué risa!, dijo amargamente la chica. Pero el abuelo Aurelio sacudió la cabeza. Debes aprender a sentir tu valía independientemente de la opinión y acciones de otras personas, dijo sabiamente. Haz lo que te dicte el corazón. Nunca te engañará. Dolores asintió. De acuerdo, abuelo, lo intentaré, prometió. Y Dolores pasó todo su tiempo estudiando. Finalmente llegó el momento de los exámenes. Dolores estaba muy nerviosa, pero el abuelo Aurelio apoyaba a la chica en todo. Le sugirió que fotografiara sus trabajos conjuntos y los mostrara a los profesores. Estoy seguro de que será un gran plus para tus resultados de exámenes, dijo el anciano con determinación. Dolores asintió con acuerdo. Un mes después, Dolores recibió una carta de la universidad. Decía que había sido aceptada en el primer año de la Facultad de Arte y también mencionaba que a todos los miembros del comité les encantaron sus trabajos. «Abuelo, he sido aceptada», exclamó Dolores corriendo al taller. El abuelo Aurelio estaba muy contento. «Tenemos que celebrarlo», dijo. «Prepárate, vamos al restaurante». Dolores no podía creer lo que oía. «Pero es muy caro». El abuelo sonrió. «Pero vale la pena. Además, quería verte en un bonito vestido desde hace tiempo». Dolores reflexionó. «Pero, abuelo, no tengo bonitos vestidos», admitió sinceramente. «Jimena es tan tacaña que no te ha comprado ni un vestido para salir», frunció el ceño el anciano. «Todo el dinero va para los niños». Encogió los hombros Dolores. El abuelo Aurelio pensó por un momento, luego su rostro arrugado se iluminó. «Entonces, antes de ir al restaurante, pasaremos por alguna tienda de moda», anunció. «No se aceptan objeciones». Dolores tuvo que aceptar y no se arrepintió. Por primera vez se le permitió elegir su propio vestido. Dolores lo vio de inmediato, de color rosa suave, con mangas de linterna y una falda esponjosa y ligera. El abuelo Aurelio estaba encantado cuando vio a su nieta en su nueva adquisición. «Te ves magnífica», dijo sinceramente. «Eres tan hermosa. Todos los chicos de la universidad estarán detrás de ti, pero no los dejes acercarse demasiado. Necesitas estudiar y tendrás tiempo suficiente para casarte». Dolores asintió con una sonrisa. «De acuerdo, abuelo». Pasaron una velada maravillosa juntos. Todo parecía mágico para Dolores. Sabía que tanto ese restaurante, como su vestido, y la cara amable y sonrosada de su abuelo Aurelio, se quedarían para siempre en su memoria. Cuando la familia de Xavier se enteró de que Dolores había sido aceptada en la universidad, no pudieron creer lo que escuchaban. «¿Cómo te atreves a ocultarme todo esto?», se enfureció Jimena. Desagradecida. Dolores se ruborizó. «Tía, no tenía la intención de ocultarte nada. Simplemente no sabía si iba a funcionar o no y no quería decirlo antes de tiempo». Pero Jimena fue implacable. «Ya que te has matriculado en la universidad, te consideras una adulta e independiente. Ya no tienes nada que hacer en nuestra casa». Dolores no podía creer lo que oía. «¿Me estás echando?». Jimena cruzó los brazos sobre el pecho y lanzó una mirada hostil a la joven. «En la universidad deben proporcionarte alojamiento. Puedes mudarte allí. Es hora de que te cuides sola. Y no te atrevas a quejarte con el abuelo Aurelio. Dile que decidiste mudarte por tu cuenta. Él es demasiado mayor para preocuparse por ti». Con esas palabras, Jimena salió de la habitación con el rostro inexpresivo. Dolores pensó que su tía tenía razón. No debía involucrar al abuelo. Quizás mudarse sería la mejor solución para todos. Después de todo, siempre podría visitar a su querido abuelo y seguir trabajando juntos. Seguro que nadie se atrevería a prohibírselo. Al día siguiente, Dolores fue a la universidad y se informó sobre el alojamiento.
Le dijeron que podrían asignarle un lugar en una de las habitaciones para chicas. Dolores regresó a casa y, sin perder tiempo, comenzó a empacar sus cosas. Resultó que tenía muy pocas. Empacó cuidadosamente el vestido rosa que le regaló su abuelo Aurelio, dobló sus jeans, camisetas y sudaderas, algunos libros y un osito de peluche suave que sus padres le compraron hace mucho tiempo. Luego, con su bolso en mano, Dolores fue al taller de su abuelo Aurelio. Al verla con sus cosas, él se sorprendió mucho. Dolores explicó que le habían dado un lugar en el alojamiento estudiantil, y ella decidió que sería más conveniente vivir allí. El alojamiento está a 5 minutos a pie del edificio principal. Me sentiré muy cómoda allí. Además, haré amigas con otras chicas y finalmente tendré amigos. El abuelo Aurelio sonrió. Entonces, por supuesto que es la mejor decisión. Pero te echaré mucho de menos, mi nieta. Dolores notó lágrimas en los ojos del anciano y lo abrazó fuertemente. Te visitaré muy a menudo. Y continuaremos trabajando en nuevas esculturas y estatuas. Por supuesto. Asintió el abuelo Aurelio con alegría. Esa noche, Dolores durmió en el sofá del taller de su abuelo. Fue su última noche en la casa de la familia Xavier. A la mañana siguiente, la chica se mudó al alojamiento y conoció a sus compañeras de habitación. Resultaron ser estudiantes de primer año, al igual que ella. Las chicas le parecieron amables, simpáticas y muy sociables. Parece que ya me gusta mi nueva vida universitaria, pensó. Una de las chicas era nueva en la ciudad y quería explorarla. Dolores se ofreció a acompañarla. Las chicas pasearon por el centro durante mucho tiempo, comieron helado, disfrutaron de la compañía y el aire fresco. La nueva amiga de Dolores se llamaba Elena, como su madre, y la chica lo tomó como un buen presagio. Quizás mamá me envía saludos desde el cielo, pensó. Y dice que siempre está cerca. Dolores incluso se emocionó un poco con ese pensamiento. Al día siguiente, ella fue a ver a su abuelo Aurelio y le contó sobre sus nuevas amigas. Él estaba muy contento de que su nieta hubiera hecho amistad con las vecinas de habitación. Espero que vuestra amistad sea fuerte y cálida, susurró el abuelo y, tras un breve silencio, agregó, cuida a las personas afines a tu espíritu, no se encuentran tan a menudo en la vida. Dolores asintió con gratitud. Trabajaron hasta tarde y luego la chica se fue al dormitorio en taxi. Una semana después comenzaron las clases y Dolores apenas tuvo tiempo para ir al taller de su abuelo Aurelio, asistía diligentemente a las clases, pasaba mucho tiempo en la biblioteca y a veces incluso regresaba a su habitación cerca de la medianoche. Su profesor favorito fue el señor Mateo Amado. Recién había terminado la universidad y era muy talentoso y joven. Su agradable voz, sus amables ojos marrones y su cabello negro y rizado hasta los hombros impresionaban a todas las chicas. Mateo llevaba camisas claras a clase, con las mangas arremangadas hasta los codos y jeans simples pero elegantes. Dolores notó de inmediato que muchas chicas lo miraban con simpatía y se sorprendió al darse cuenta de que también le gustaba a ella. Sin embargo, inmediatamente apartó ese pensamiento. Mateo era su profesor y ella su estudiante. No debería pensar en él de ninguna otra manera. El señor Amado enseñaba escultura y una vez, después de una de las clases, le pidió a Dolores que se quedara un momento. Me gustaría hacerte una pregunta, señorita, dijo con su encantadora voz. La sorprendida chica asintió y volvió a sentarse en su pupitre. Los profesores que formaban parte del comité de admisión me dijeron que les mostraste fotos de tus obras. Quedaron impresionados por su delicadeza y elegancia. Me gustaría ver algo de tus creaciones con mis propios ojos. Dolores se sintió halagada de que el trabajo de ella y de su abuelo hubiera causado tal impresión. Estas esculturas y estatuas las creamos mi abuelo y yo juntos. Iré a verlo hoy y también le preguntaré su permiso. Mateo asintió y le sonrió con una sonrisa tan encantadora que el corazón de Dolores latió con fuerza. Ella sonrió en respuesta y salió apresuradamente del aula.
Lo único que faltaba era enamorarme de él, pensó para sí misma Dolores. Después de almorzar en un café, la chica no regresó a casa, sino que fue directamente a ver a su abuelo Aurelio para visitarlo, ayudarlo en el taller y contarle sobre la petición del señor Amado. El abuelo Aurelio la recibió con una sonrisa radiante. Era evidente que había extrañado mucho a su nieta. Dolores notó con dolor que durante el tiempo en que no se habían visto, el abuelo Aurelio había envejecido mucho. Intentó apartar los pensamientos tristes y comenzó a contarle al anciano sobre sus estudios, cómo le gustaban las clases, qué gran biblioteca había en la universidad y lo maravilloso que era pasear por el parque en los descansos entre clases. Luego la chica le contó sobre el señor Mateo Amado y su solicitud. El abuelo Aurelio quedó gratamente sorprendido. Si tu profesor quiere ver nuestro trabajo, lo invito aquí. Vengan juntos. Dolores asintió y dijo que transmitiría la invitación al escultor anciano. Luego se pusieron a trabajar y Dolores se fue tarde esa noche. Le costaba mucho separarse de su abuelo Aurelio y prometió llamarlo al día siguiente. Al día siguiente, Dolores acordó con el señor Amado que irían a ver al abuelo Aurelio el viernes después de las clases, luego llamó al anciano para avisarle. Él se alegró de la noticia y dijo que prepararía algo para comer. Dolores se preocupó porque el abuelo Aurelio tosía mucho por teléfono. ¿Estás resfriado?, preguntó ella. Un poco, respondió el anciano con voz ronca. Traigamos bebidas y algo delicioso. No tienes que esforzarte, abuelito. Solo quedaba un día hasta el viernes y Dolores esperaba con impaciencia ver al abuelo Aurelio. Estaba muy preocupada por su salud. Finalmente, las clases terminaron y el señor Amado encontró a la chica en el vestíbulo. Mi coche está en el estacionamiento. ¿Podremos pasar por el supermercado en el camino? Quiero comprar alimentos para el abuelo Aurelio, así como bebidas y pasteles para poder pasar un rato juntos. Mateo sonrió y asintió. Por supuesto, sin problema, respondió, tomando el brazo de la chica. Así se dirigieron hacia la salida, mientras eran observados por las miradas sorprendidas, curiosas y envidiosas de otras estudiantes. ¿Y qué vio él en ella? Escuchó Dolores la voz de una rubia alta que estaba en segundo año. Parecía que Mateo también lo había escuchado. No prestes atención a lo que dicen los demás, susurró, sintiendo que Dolores estaba muy tensa. Nadie debería meterse en tu vida. La chica asintió. Salieron y Amado llevó a Dolores al estacionamiento. Se detuvo frente a una gran camioneta plateada. Muchos preguntan, ¿cómo puede un simple profesor universitario tener un coche tan caro? Sonrió Mateo. Dolores guardó silencio modestamente, pero esa pregunta realmente la intrigó. Es un regalo de los patrocinadores, continuó el escultor, abriendo la puerta del lado del pasajero para la chica. Les gusta mucho mi trabajo. El año pasado participé en una exposición internacional en Italia. Esta vez Dolores no pudo contener un suspiro de admiración. «Oh, eso es un logro importante», exclamó mientras se sentaba en el asiento del pasajero. «Así es», sonrió Mateo, sentándose al volante. «Italia es justamente considerada la capital del arte». Dolores suspiró. «Me encantaría participar en una exposición algún día», dijo soñadoramente. «Estoy seguro de que lo lograrás», respondió seriamente el señor Amado. Recorrieron las calles de la ciudad y a Dolores le gustaba lo suave y fluido que se sentía el movimiento del coche. Finalmente, Mateo se detuvo en un enorme supermercado y estacionó la camioneta. Salió rápidamente del coche y logró abrir la puerta para Dolores antes de que ella pudiera soltarse el cinturón de seguridad. «Gracias», dijo ella con una sonrisa avergonzada. Cogieron un carrito y llenaron de diferentes productos, bebidas y dulces. Para sorpresa de Dolores, Mateo no le permitió pagar la compra. Él empacó todo en bolsas y las llevó al estacionamiento. Dolores lo siguió con las manos vacías. Apreciaba el gesto del profesor,
pero al mismo tiempo se sentía incómoda. Finalmente, llegaron a la casa de la familia Xavier y estacionaron cerca. Mateo tomó las bolsas de productos mientras Dolores señalaba el camino. El abuelo Aurelio tardó en abrir la puerta. ¿Habrá olvidado nuestra cita y se habrá ido a algún lugar?, se preocupó Dolores. Pero luego la puerta se abrió y apareció el abuelo pálido. Dolores, querida. Perdón por no abrir antes. Desde esta mañana me he sentido mal, me recosté un momento y, al parecer, me quedé profundamente dormido. El abuelo realmente lucía mal. Dolores estaba muy preocupada por él, pero trató de mantener la compostura. El abuelo Aurelio se apartó para dejar pasar a los invitados. Dolores llevó a Mateo al taller y le mostró la mesa donde podían colocar los paquetes. El abuelo se fue al baño a lavarse un poco y a arreglarse, y cuando regresó, Dolores los presentó emocionada el uno al otro. Encantado de conocerte, joven, dijo amigablemente el anciano. Mutuamente, colega, respondió Mateo. Se estrecharon la mano y el abuelo Aurelio comenzó a mostrarle a Mateo sus trabajos y a contar la historia de su creación, mientras Dolores se ocupaba de servirles algo para tomar. Cuando el anciano mostró todo lo que estaba en el taller, los nuevos amigos se sentaron en el sofá. Dolores puso las bebidas en la mesa, repartió pasteles, queso y tartaletas con varios rellenos en platos. Mateo elogió mucho los trabajos que vio en el taller. Tus esculturas y estatuas son simplemente mágicas. El mundo entero debería verlas, dijo. El abuelo Aurelio sonrió y sus ojos brillaban de felicidad, la misma que siente cada creador al escuchar elogios sobre su trabajo. El mundo entero, has aspirado alto, joven, comentó el anciano. Todas las fronteras están en nuestra mente, respondió sabiamente Mateo, probando un pastel de chocolate. Delicioso. La señorita Dolores acertó en la elección. Mi nieta es muy talentosa, confirmó el abuelo Aurelio. Ella ha dado nueva vida a mi trabajo. Dolores sonrió tímidamente. Me gusta mucho trabajar con pinturas, dijo simplemente. Y, al parecer, a las pinturas les gusta trabajar contigo, bromeó Mateo. Todos se rieron. Tienes un gran futuro por delante, agregó el señor Amado. El abuelo Aurelio tomó un sorbo de su jugo y asintió satisfecho. Se lo he estado diciendo desde que era niña. Al decir estas palabras, el abuelo Aurelio tosió fuertemente. Mateo miró a Dolores. Creo que necesitas descansar, dijo con tacto. Sí, abuelo, sería mejor que te acuestes, se levantó Dolores. Yo me encargaré de todo aquí. El abuelo Aurelio asintió con gratitud. Realmente se sentía débil. El anciano se levantó y estaba a punto de estrechar la mano de Mateo, cuando éste se levantó de repente, como si le hubiera llegado una idea. Antes de que te vayas, me gustaría ofrecerte algo. En 2 semanas habrá una gran exposición de arte en el Centro Cultural de nuestra universidad. ¿Te gustaría participar? El abuelo Aurelio y Dolores se miraron emocionados. ¿Por qué no? Es una oportunidad maravillosa, respondió emocionado el abuelo Aurelio. Nunca antes me habían hecho una oferta así. Genial, exclamó Dolores emocionada. Señor Amado, muchas gracias por esta oportunidad. Abrazó al abuelo Aurelio y lo acompañó a la habitación. Abuelo, volveré mañana y me quedaré todo el fin de semana. El anciano solo asintió, no le quedaban fuerzas después de todas las agradables emociones de esa noche. Dolores lo dejó descansar y regresó al taller, donde encontró que Mateo ya había comenzado a limpiar la mesa. No, yo misma lo haré, protestó la chica. No me molesta en absoluto, respondió Mateo. Rápidamente limpiaron todo y salieron de la casa. Espero que el abuelo Aurelio se recupere pronto, dijo Dolores esperanzada, mientras se subía al coche de Mateo. ¿Le tienes mucho cariño?, preguntó el señor Amado comprensivamente. Mi abuelo es la única persona cercana que tengo en el mundo entero. Me ha dado tanto amor como ha podido.
La chica guardó silencio por un largo rato. Mateo entendió que no quería hablar en ese momento y puso música suave y agradable. El resto del viaje lo pasaron escuchando hermosas canciones. Mateo dejó a Dolores en la residencia y le agradeció por la maravillosa noche. Me sentí muy cómodo y cálido en el taller de tu abuelo. Estoy seguro de que tus colaboraciones serán muy apreciadas en la exposición. Valen mucho más de lo que crees. Dolores levantó sorprendida las cejas, pero no podía dudar de la veracidad de las palabras del joven escultor. Desde esa noche esperaba con impaciencia la exposición. En la siguiente visita, el estado del abuelo Aurelio no mejoró. Pasó todo el día acostado y no pudo trabajar. Todo el fin de semana, Dolores terminó de pintar las figuras y cuidó del abuelo Aurelio. Le costaba separarse de él, pero al día siguiente tenía que ir a clases. Ve, querida, dijo el abuelo Aurelio. No vale la pena perder las clases. Estoy bien. Si necesito ayuda, llamaré a Jimena. Después de todo, ella sigue siendo mi hija. Dolores asintió. El abuelo Aurelio trajo una gran bolsa con la que se mudaba del pueblo. Tenía un gran roble dorado bordado en ella. Pon aquí todas las obras que vayan a participar en la exposición y llévatelas contigo. Dolores se sorprendió. Pero la exposición es dentro de 2 semanas. Puedo llevarlas más tarde. Pero el abuelo Aurelio insistió en ello. Es mejor no posponer para mañana lo que se puede hacer hoy, observó. Dolores le hizo caso y seleccionó las mejores obras conjuntas para la exposición. Cuídate, abuelo, le dijo al despedirse. El abuelo Aurelio la acompañó hasta la puerta, la abrazó fuerte y le dio un beso en la frente. ¿Y tú, querida? Recuerda, te quiero mucho. Por alguna razón, esas palabras apretaron el corazón de Dolores. Agitó la mano al abuelo Aurelio, cogió la bolsa y se fue. El anciano saludó a su nieta durante mucho tiempo, de pie en la puerta de la casa. Al día siguiente, Dolores llevó la bolsa con las estatuillas de su abuelo a clase. Durante el descanso, fue al departamento donde trabajaba Mateo y le entregó la bolsa. Aquí están las mejores obras de mi abuelo. Decidimos que serían las que participarían en la exposición. Estupendo. Las llevaré al centro cultural, donde ya están preparándose. Te aseguro que todas las estatuillas estarán a salvo. Yo me encargaré personalmente de ello. Dolores agradeció a Mateo y se dirigió a su próxima clase. Era un día escolar normal y Dolores ni siquiera sospechaba que se convertiría en el más triste de su vida. Cuando llegó a casa, sonó su móvil. En la pantalla apareció el nombre de su tía. El corazón de Dolores latía con fuerza. Jimena nunca le llamaba, ¿y para qué? Solo podía haber una razón, algo le había pasado al abuelo Aurelio. Dolores cogió rápidamente el teléfono, que resonaba con sollozos. Tía, ¿qué ha pasado?, preguntó preocupada. El abuelo Aurelio ya no está, dijo finalmente Jimena. Dolores dejó caer el teléfono al suelo. No podía creer lo que acababa de escuchar. La persona más cercana en su vida ya no estaba. Dolores se tambaleó. Su amiga Elena entró en la habitación. ¿Qué te pasa, cariño? Estás tan pálida, se preocupó ella. En ese momento, a Dolores le dio un mareo intenso, y sus ojos se nublaron por el sufrimiento insoportable que estaba sintiendo. Elena la ayudó a llegar hasta la cama y le trajo agua. El abuelo ha fallecido, susurró Dolores, dando un sorbo. Le pareció que su voz pertenecía a otra persona. Elena soltó un gemido compasivo y abrazó fuerte a su amiga. Mi pobre niña, susurró, sabiendo lo mucho que Dolores quería a su abuelo. Se sentaron juntas durante mucho tiempo abrazadas y luego Elena sugirió que Dolores se acostara. La chica no pensaba que podría conciliar el sueño, pero el sueño casi instantáneamente la envolvió con su telaraña etérea y se sumergió en él como en un suave edredón. Dolores soñaba que era pequeña de nuevo y ayudaba a su abuelo Aurelio en el taller. Abuelo,
¿prometes que nunca me dejarás?, preguntó Dolores. No, lo prometo, respondió seriamente el anciano. Siempre estaré cerca, incluso cuando ya no esté. En medio de la noche, Dolores se despertó llorando. Ya extrañaba mucho a su abuelo. Se levantó, tomó agua y volvió a dormirse. Esta vez soñaba que ella y su abuelo Aurelio paseaban por el parque y alimentaban a los peces en el estanque. Por la mañana, Dolores se sentía destrozada. No fue a la universidad y durmió todo el día. Durante el día, tía Jimena envió un mensaje con la fecha y la dirección del funeral, y por la noche alguien llamó desde un número desconocido. Dolores a regañadientes contestó, no quería hablar con nadie. Señorita Dolores, escuchó una voz familiar. Sí, soy yo, respondió la chica. Te perdiste mi clase. Fue entonces cuando Dolores se dio cuenta de que era Mateo Amado. Así que decidí preguntar qué había pasado, continuó el joven. Solías asistir a todas las clases. ¿Te resfriaste? Ojalá, pensó Dolores amargamente. Reunió todas sus fuerzas, pero incluso así su voz sonó muy débil. Mi abuelo falleció. Hubo un silencio. Mateo no sabía qué decir. Te acompaño en el sentimiento, finalmente susurró, y añadió, si necesitas mi ayuda, no dudes en pedirla. Gracias, señor Amado, respondió Dolores en voz baja. Mañana tampoco iré a clase, tengo que ir al funeral. Puedo llevarte si no te importa, dijo Mateo. Dolores se mordió el labio. Necesitaba mucho apoyo, pero ¿cómo aceptarlo de un profesor? ¿Y qué pasa con tu clase?, preguntó Dolores. La cambiaré para otro momento, declaró Mateo con determinación. Dolores ya no tenía fuerzas para resistirse. Está bien. Necesitamos salir a las 8. Estaré en la residencia a las 8:05, respondió Mateo. Se despidieron entonces. El funeral fue muy sencillo. Aparte de la familia de Xavier y Dolores, junto con Mateo, había otro viejo amigo del abuelo que había venido especialmente desde el pueblo para despedirse de Aurelio. Dolores no pudo contener las lágrimas. Mateo la abrazó suavemente por los hombros, tratando de apoyarla de alguna manera. Tía Jimena y los primos miraban con sorpresa a los jóvenes, pero afortunadamente nadie dijo nada. Dolores no estaba en condiciones de soportar comentarios sarcásticos de la familia en la que había crecido. Sin embargo, cuando Dolores ya estaba subiendo al coche con Mateo, tía Jimena se acercó a ellos. Dolores, quiero preguntarte algo, dijo con arrogancia. Sí, tía, respondió Dolores. Ayer estaba limpiando el taller de papá y noté que algunas de sus obras favoritas han desaparecido. ¿Por casualidad sabes dónde podrían estar? Revisé todos los armarios y no están en ninguna parte. La irritación se escuchaba claramente en la voz de la tía. ¿Para qué las necesitas?, preguntó Dolores sorprendida. Pensé en venderlas en el mercado, respondió Jimena directamente. ¿Entiendes? Hubo muchos gastos con el funeral y todo eso. Dolores estaba a punto de responder cuando Mateo intervino en la conversación. Escucha, esto no se puede hacer así. Estas obras tienen un alto valor artístico y tú simplemente quieres llevarlas al mercado. Se indignó él. Tía Jimena lo miró con ira. ¿Y quién eres tú para decidir qué debo hacer? Soy profesor de la universidad, respondió señor Amado con dignidad. Y entiendo bastante de estas cosas. ¿Entonces te has puesto en contacto con un profesor, Dolores? Se volvió hacia ella Jimena. No pensé que serías capaz de hacer algo así. Siempre te crié como una chica modesta y decente. Dolores se ruborizó y deseó desaparecer de la vergüenza. Ya se sentía muy mal y ahora esta conversación desagradable. Tenía miedo de que después de las palabras de tía Jimena, Mateo dejara de hablarle. Estaba a punto de empezar a disculparse, pero el señor Amado no le dio la oportunidad. Esto no es asunto tuyo, cortó él.
Si ya dijiste todo lo que tenías que decir, por favor, déjanos ir al coche. La tía Jimena quedó momentáneamente atónita, pero ese momento fue suficiente para que Mateo se llevara a la confundida Dolores, le abriera la puerta y la hiciera sentar. Mientras rodeaba el coche, notó la mirada furiosa de Jimena sobre él. «Es una ladrona», exclamó de repente. «La llevaré a juicio por robar las estatuillas de mi padre». Mateo se detuvo. Es un trabajo conjunto entre el abuelo y la nieta. Todas sus creaciones ahora pertenecen a Dolores y tendrás que aceptarlo. Con estas palabras, se subió al coche y arrancó, dejando a la tía Jimena de pie en la cuneta con la boca abierta de indignación. Mateo y Dolores guardaron silencio por un buen rato. Esta vez, el joven no encendió la música. Aparentemente, quería hablar sobre lo sucedido. ¿Esta mujer te crió en lugar de tu madre?, preguntó Mateo finalmente con cautela. Dolores se mordió el labio y asintió en silencio. Ahora entiendo por qué considerabas al abuelo como tu único familiar cercano. Esta mujer. Mateo no continuó, solo frunció el ceño con disgusto. Me siento muy incómoda por lo que dijo mi tía, susurró Dolores. Por hablar de nosotros. Mateo apartó la mirada de la carretera por un instante y miró a Dolores. Tal vez pareció eso desde afuera. Pero mis intenciones son puras. Nunca pensé en algo así. Aunque, sin duda, me caes bien. Dolores se encendió. Oh, no pienses que suelo cortejar a mis alumnas. De hecho, es la primera vez para mí. Me gustaste desde el primer momento. Tu fragilidad y tus rasgos elegantes. Cuando te vi por primera vez, quise cuidarte, protegerte de todo el mundo. Dolores no podía creer lo que oía. ¿El señor Amado sentía eso por ella? Pero si te molesta escuchar todo esto, no diré más. Nunca cruzaré la línea ni te pondré en una situación incómoda. Después de todo, soy tu profesor y tú, mi alumna. Pero eso no durará para siempre, ¿verdad, Dolores? ¿Qué piensas? ¿Tengo alguna oportunidad? Dolores estaba tan sorprendida que no sabía qué responder. Yo. También me gustas, señor Amado, pero mi abuelo decía que primero debo concentrarme en mis estudios. Mateo lanzó otra mirada rápida a Dolores. Sí, entiendo y no insistiré. Podemos ser amigos. Dolores asintió. Sería lo mejor para todos. Sus relaciones serían demasiado comprometedoras. Lamento mucho que mi abuelo no haya llegado a la exposición, suspiró Dolores, y las lágrimas brotaron de sus ojos como un río por sus mejillas. Yo también, respondió Mateo con eco. Era un hombre maravilloso con manos de oro. Qué lástima que no lo conocí antes. Dolores sollozó. No dijeron más palabras. 2 semanas después, tuvo lugar la exposición. A los visitantes y a los miembros de la cultura les encantaron las obras del abuelo Aurelio y de Dolores, las destacaron con un diploma de honor. Además, un hombre de pelo canoso se acercó a Dolores y le preguntó de dónde sacaba inspiración para su arte. La chica se sorprendió por su acento extranjero y respondió que la musa llegaba a ella tan pronto como tomaba pincel y pinturas en sus manos. «Oh, es maravilloso», rió el hombre. Luego se inclinó ligeramente y le entregó una tarjeta de visita. Alessandro Ricci, rezaban las hermosas letras doradas. Escultor. ¿También eres escultor?, preguntó la chica. Alessandro asintió. Sí, y he tenido bastante éxito en ello. Tengo mi propia escuela en Italia. Cada año organizamos nuestra propia exposición a la que acuden profesionales de todo el mundo. Quizás te interese participar. Dolores no podía creer lo que oía. ¿La estaban invitando a una exposición en Italia? ¿Cuándo?, se atrevió a preguntar. Ya la próxima semana. Tendrás tiempo suficiente para empacar tus obras y hacer las maletas, dijo el italiano con entusiasmo.
Nosotros nos encargaremos del viaje y el alojamiento. A Dolores no le quedó más remedio que sonreír. Claro, estoy de acuerdo. Por cierto, también hemos invitado al profesor de tu universidad, el señor Amado. ¿Lo conoces? Dolores asintió con alegría. Significaba que Mateo también estaría allí. Maravilloso. Después de hablar con Alessandro, Dolores encontró al joven escultor y le contó la grandiosa noticia. Él estaba muy feliz por ella. Nunca dudé de tu talento, dijo admirado, apenas conteniéndose para no abrazarla. Mateo y Dolores pasaron 3 días maravillosos en Italia. Para ella fue su primer viaje en la vida y le encantó todo. Lograron visitar una galería de arte y un museo, además de disfrutar de la increíble comida italiana. Pero cuando regresaron de Italia, Dolores se enteró de una horrible noticia en las noticias: la casa de la familia Xavier, donde creció y donde estaba el taller de su abuelo Aurelio, se había quemado por completo. Fue el mayor incendio en la historia de la ciudad. En el reportaje mostraron a tía Jimena, quien perdió todo, nunca confió en los bancos y guardaba todo el dinero en casa. Además, la casa misma no estaba asegurada. Los hijos adultos de Jimena no trabajaban, acostumbrados a que su mamá siempre los alimentara, por lo que la familia se quedó sin medios para subsistir. Un amigo de la tía les donó su vieja camioneta. La colocaron junto a los contenedores de basura y la familia ahora dormía allí. Los compasivos vecinos compartieron ropa y mantas con ellos y les llevaban comida. Los hermanos mayores empezaron a buscar trabajo urgentemente, pero hasta ahora no habían tenido mucha suerte. La familia estaba en una situación desesperada. Todos los días revisamos los botes de basura en busca de cosas buenas, confesó la desafortunada tía Jimena. Conmovida por la noticia, Dolores llamó de inmediato a Mateo y le contó todo. Él encogió los hombros y dijo que la chica no podía ayudar en nada. Después de todo, tú misma vives con una beca, dijo con sensatez. Pero tengo las estatuillas de mi abuelo. Si las vendo y le doy el dinero a tía, podrá comprar una nueva casa y arreglar los asuntos de la familia, argumentó la chica. Mateo la miró con asombro. ¿Estás dispuesta a sacrificar lo más valioso por estas personas? ¿No dijiste que nunca te valoraron en nada? Dolores asintió, pero no pudo calmarse. Después de todo, son mi familia, dijo suavemente. Mateo le pasó la mano por el cabello. Por supuesto, la decisión es solo tuya. Y Dolores decidió. Conservó para sí misma el trabajo favorito de su abuelo, el fabuloso Pegaso con alas arcoíris, cuya pintura ella especialmente admiraba. Llevó los otros productos a un coleccionista recomendado por Mateo. Este pagó una buena suma por la exclusiva obra de su abuelo. Dolores colocó el dinero en la bolsa de su abuelo y dejó una nota: espero que este dinero les ayude. Temprano en la mañana, Dolores llegó al lugar donde solía estar la casa de la familia Xavier y se quedó un rato junto a la cerca. Luego notó la camioneta donde ahora vivía tía Jimena. La chica no quería encontrarse con ninguno de los Xavier en persona y, recordando las palabras sobre ellos rebuscando en los contenedores, dejó la bolsa cerca del basurero. Luego golpeó fuertemente la puerta y rápidamente se fue por la calle. No escuchó cómo se abría la puerta de la camioneta y tía Jimena aparecía en el umbral. Al no ver a nadie, estuvo a punto de cerrar la puerta, cuando de repente notó una bolsa con un árbol bordado en oro junto al basurero. Jimena se acercó y recogió la bolsa. «Esta es la bolsa de papá», dijo en voz alta. «Pero, ¿cómo llegó aquí?» Jimena colocó la bolsa en el suelo, abrió la cremallera y se quedó sin palabras de asombro. ¿De dónde viene este dinero?, le pasó por la mente. Notó la nota y, al leerla, entendió que Dolores estuvo allí. Tía Jimena tomó la bolsa, entró en la camioneta y se sentó en una silla vieja. Puso la bolsa a sus pies y miró fijamente los billetes. Así que Dolores vendió las estatuillas de papá y les dio el dinero. ¿Pero por qué? ¿Acaso los lamentaba? ¿Y esto después de llamarla ladrona?
La tía Jimena sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Cómo pude hacer eso? Esta niña tiene un corazón de oro, murmuró en voz baja para no despertar a la familia. Lágrimas inesperadamente recorrieron las mejillas de la mujer y su propio corazón endurecido se ablandó un poco. Dolores continuó asistiendo a clases, pero echaba de menos trabajar en el taller al que estaba acostumbrada desde la infancia. Entonces, Dolores pidió permiso a Mateo para ir a su taller cuando los cursos superiores estuvieran en sesión. Él aceptó encantado. Dolores tuvo la oportunidad de continuar con el legado de su abuelo Aurelio. Aunque no era tan hábil escultora, pronto se pasó a la pintura. Sus cuadros llamaron la atención, empezaron a invitarla a exposiciones. Pronto se hizo conocida en toda la ciudad. El primer año de estudio llegaba rápidamente a su fin. Dolores estaba muy ocupada preparándose para los exámenes y los finales. Finalmente, todo eso quedó atrás y las vacaciones la esperaban. Su amiga Elena le propuso ir al mar, donde vivía su abuela, y Dolores aceptó con alegría. Unos días antes de su partida, Mateo la llamó para quedar. «Tengo noticias para ti», dijo misteriosamente. Se encontraron en el parque y se sentaron en un banco junto a la fuente. «¿Qué querías decirme?», preguntó Dolores. Llevaba puesto el mismo vestido rosa que le había regalado su abuelo. Mateo la miraba con admiración. La noche era cálida, la fuente susurraba suavemente, como si murmurara palabras de amor. Estrellas comenzaban a brillar en el cielo. En el aire flotaba el dulce aroma de las flores, mezclado con la fragancia de Dolores. Mateo se inclinó hacia ella y pasó la mano por su cabello. «He decidido renunciar a la universidad», dijo. «El próximo año tendrás un nuevo profesor de escultura». «¿En serio?», dijo Dolores, decepcionada. Ya no podía imaginar su vida sin Mateo amado. «Sí, muy en serio», asintió él. «He decidido dedicar todo mi tiempo a la creatividad. Tengo la oportunidad de ganarme bien la vida con esto, así que ¿por qué no?». Dolores bajó la cabeza. No quería perder nuevamente a alguien cercano, pero sabía que la vida no siempre sale como uno quiere. «Entonces, ¿ya no nos veremos?», preguntó. «Sí, ya no seré tu profesor», sonrió Mateo y, después de una pausa, agregó, «pero realmente quiero ser tu novio. Si tú no tienes objeciones». Sorprendida, Dolores no entendió de inmediato lo que había escuchado, pero luego rió felizmente. «Espero que no te estés yendo por mí», preguntó. Mateo sonrió astutamente y se inclinó un poco más cerca. «Exactamente por eso», admitió. Al decir eso, Mateo tocó suavemente los labios de Dolores y ella respondió con un beso. En algún lugar, un músico callejero tocaba una hermosa melodía en el violín y sobre las cabezas de los enamorados, las estrellas doradas brillaban aún más. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.